muchas gracias por la invitación. Hasta me enamoré de mí mismo después de esta presentación. Bien. Bueno, semiótica no es enfermedades, nada que ver. Es lo que dijo, sí, quizá fue mi error. Es el estudio del signo, tal como usted dijo, pero el signo es, bueno, lo más cercano a nosotros son sonidos, palabras, frases, etc. Entonces, la semiótica estudia el análisis de todo lo que decimos, todo lo que escribimos. Por ejemplo, yo me especializo en argumentación y manipulación. Cómo a través del lenguaje manipulamos o nos manipulan, ¿verdad? Es otro tema muy interesante y a ver si algún día hablamos de esto. En primer lugar, al general, muchas gracias por invitarme para hablar sobre este tema, sobre todo con ustedes que pues me imagino que todos se dedican al deporte y a cosas muy lejanas de la historia, de la política y de todos los asuntos de los que vamos a hablar. Me parece fabuloso que el general hace este tipo de eventos con ustedes, con los estudiantes de deportes, para hablar de cosas que no tienen mucho que ver con los deportes, porque yo creo que una persona graduada de una universidad tiene que tener conocimientos universales, sobre todo, desde la literatura hasta la física y artes militares y otras tantas cosas. Esa es la diferencia entre una universidad y una escuela técnica. Bueno, vamos a hablar hoy sobre la Rusia prezarista, precomunista, sobre la revolución bolchevique, aunque el término revolución bolchevique quizá para algunos es conocido, para otros si les suena a abracadabra, vamos a ver hoy. Dicho con otras palabras, revolución comunista. En realidad no era ni comunista, ni socialista, ni bolchevique, sino que los comunistas, como suelen hacer en muchos casos, igual que nosotros los liberales a veces hacemos, se apropiaron de la revolución y le pusieron su nombre. Eso vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué tiene que ver Rusia conmigo? Pues soy ruso, ¿no? Se me nota un poco. Aunque cada taxista que me lleva pregunta de qué ciudad de Brasil soy. A veces digo invento de, no sé, de Salvador, de Bahía o de Río de Janeiro. Por el acento se nota. El tema de Rusia no es que me invitan porque yo sea ruso, eso sería no muy lógico, sino porque yo me he dedicado alguna parte de mi vida al estudio de estos temas de los que vamos a hablar, pero siempre desde el punto de vista de la manipulación, cómo los gobiernos comunistas nos manipularon en la Unión Soviética, siempre a través del lenguaje. Cómo el gobierno actual del dictador que tenemos, Putin, nos sigue manipulando, acaba de ganar las enésimas elecciones, 18 años ya está en el poder, ya hay una generación de gente que nació durante su gobierno y creen que así debe ser la vida porque no han vivido ni en otros lugares ni en otras épocas. Los deportes, saben ustedes todos lo que pasó ahora en las Olimpiadas de Invierno en Corea, fue la primera vez en la historia de la humanidad en los en los Juegos Olímpicos que a un país le prohíben participar como país, como Estado. Y el equipo del país, a mí me parece humillante esta situación, tiene que participar como un equipo independiente de su país. Y el Comité Olímpico Internacional prohibió a Rusia mencionar en su prensa, al Comité Olímpico Ruso, mencionar las medallas ganadas por este equipo de los Juegos Olímpicos de este año, que decir que estas medallas pertenecen a Rusia. A mí me parece muy humillante esta situación, pero es lo que se buscó este gobierno actual y vamos a ver hoy cómo llegamos a esta situación. El caso se llama Ícaro o Icaros por el documental que se hizo en Suecia sobre este caso de dopaje que viene arrastrándose desde 2014. Ustedes sabrán sobre este asunto mejor que yo porque se dedican a esto, pero es un caso completamente politizado no por las autoridades deportivas del Comité Olímpico Internacional, sino que por las autoridades de mi país, de Rusia, desgraciadamente. Aunque hay en los estatutos de la COI dice que el Estado no puede entrometerse en los asuntos deportivos. Aquí creo que es el asunto en cuestión política. Bueno, vamos a comenzar desde lejos, siglo XVIII. Qué aburrido, ¿verdad? Pero sí es interesante. Es que hoy precisamente un alumno me dice, no, la historia es muy aburrida. Pues sí, ni modo, ¿verdad? ¿Dónde vamos? Ahí. Solo algunos datos de... lo de historia aburrida era sarcasmo, ¿no?
por si me citan ahí entre comillas que fue un sarcasmo. No creo yo que la historia sea aburrida porque hay que ver la historia siempre en relación con el presente. Todos los problemas que tiene Guatemala, que tiene Zimbabue, que tiene Rusia, que tiene Estados Unidos, son problemas históricos que vienen de un tiempo de atrás, ¿verdad? Ningún problema nace por sí solo. Eso también, si nos da tiempo, mencionaremos. No puedo caminar, ¿verdad? No se me va a escuchar. Mejor aquí parado como diputado en el Congreso. Alguien me prometía café. Perdón. ¿De qué hablábamos? De unos datos generales sobre Rusia, porque todo el mundo sabe que existe Rusia, pero poca gente, porque no tiene interés en esto hasta hoy, quizá, saben exactamente los datos geográficos, históricos y demográficos de este país. En primer lugar, es el país más grande del mundo. Lo único donde Rusia ocupa el primer lugar es en territorio, en suicidios y en pacientes de los manicomios, desgraciadamente. Muchas gracias. Ni siquiera en el deporte Rusia ocupa el primer lugar y nunca lo ha ocupado. Y vamos a ver los datos estadísticos sobre la participación de la Unión Soviética y de Rusia en los Juegos Olímpicos desde 1952, cuando comenzó a participar. Entonces, imagínense, tienes 17 millones de kilómetros cuadrados. ¿Se acuerdan Guatemala cuántos millones de kilómetros cuadrados tiene? Por decirles, ¿puedo pulsar aquí? Este es mi municipio, donde yo nací. Mi municipio es 5 veces más grande que Guatemala. Y tiene 30,000 habitantes. O sea, calculen, Guatemala 5 veces más pequeña que mi municipio. Municipio, ni siquiera provincia. Aquí, ¿verdad? Y es 5 veces más pequeña Guatemala, con 15 millones de habitantes. Entonces, eso es tan agobiante ver tanta gente siempre en todos los lugares en Guatemala. Lo digo entre risas, ¿verdad? En las clases, por ejemplo, cuando los alumnos se amontonan y hay un espacio ahí disponible, siempre yo los regaño y digo, el país tan chiquito, aprovechen aquí por lo menos el espacio. Guatemala sí. Se ve Guatemala lo sobrepoblada que está en comparación con otros países. Incluso en América tenemos países, Brasil, Argentina, Colombia, que son poco poblados respecto a su territorio. Entonces, Rusia es el primer país del mundo por su territorio, 17 millones de kilómetros cuadrados. Y por decirles un dato curioso, del occidente al oriente tiene 12 usos horarios. Es decir, cuando aquí en Kaliningrado es que mediodía, en Kamchatka es medianoche. Por eso a veces, sobre todo cuando hay Año Nuevo, en Rusia la fiesta principal es el Año Nuevo, 31 de diciembre. Las mejores películas, los mejores conciertos ponen en la televisión a medianoche. Entonces los que viven en esta parte siempre llaman a sus parientes en esta parte para decir, ¿qué película van a poner? Porque... ¿O quién va a cantar en tal concierto? ¿Vale la pena quedarse despierto o no? O cuando pasa algún evento político, es al revés, la parte, Moscú está aquí. Cuando pasa algo político, alguna revolución, algún golpe de Estado, la parte europea que se encuentra aquí. Moscú está aquí, Petersburgo está por aquí, que me tiembla el pulso. Y eso que no tomo alcohol, ¿verdad? Una cosa nada que ver con la otra. Dice que la longitud de las fronteras es aproximadamente 20,000 kilómetros y 38 kilómetros son fronteras marítimas. También en este dato de fronteras marítimas, él tiene salida a 3 océanos, el Océano Pacífico, de este lado, el Océano Ártico, que sí se congela en invierno, y el Mar Negro y el Mar Báltico, que son mares que pertenecen al Atlántico. Es decir, sí tenemos prácticamente en el globo frontera común Guatemala y Rusia, ¿verdad? Por el Atlántico, así sarcásticamente hablando. Los puertos principales, es importante para entender la situación, están en el Mar Negro, aquí. En el Báltico, San Petersburgo y el puerto de Vladivostok, que está
No funciona, ¿verdad? ¿O sí? Aquí está. Que es fronterizo con Japón. Es corta distancia hacia Japón. Esos puertos han jugado un papel importante en todos los eventos políticos desde el siglo XVIII y hasta este evento del que queremos llegar a hablar hoy, mencionar quizá, sobre los escándalos políticos en el deporte. La población de Rusia, dice, es multiétnica, multinacional, multicultural, y Guatemala, por más multicultural que sea, pero ni de cerca está de Rusia. Son 189 etnias que viven en Rusia. Dice que la mayoría de la gente, 83% son rusos étnicamente, pero esos datos son estadísticos según el censo de la población, pero no son correctos. Mucha gente, cuando llega el censor, censor se dice, el que los inscribe, pregunta a qué etnia pertenece. Puede ser un chino, pero para no perder sus derechos o por miedo dice, soy ruso. Entonces, con respeto hacia los chinos. Un ucraniano con Ucrania, ahora tenemos un gran problema, la guerra, si saben ustedes un poco de noticias, las miran, las ven. Muchos ucranianos también se inscriben como rusos, o muchos tártaros como rusos, para no perder, no van a perder los derechos constitucionales, pero tienen miedo de que van a ser discriminados o va a pasar algo en contra de sus beneficios. Por eso, 83% es dato estadístico oficial, pero los cálculos, digamos así, más o menos modestos, dicen que son 60% los rusos étnicos y el resto, 40%, son otras 188 etnias. Por decirles, no sé si cada quinto, uno de cada 6 rusos lleva el apellido ucraniano. Y estadísticamente solo son 2% de la población, o sea, eso no puede ser, ¿verdad? Bueno, Rusia nace apenas hace 300 años como Estado, tal como lo conocemos. Todo el mundo ha oído hablar de los zares, de los emperadores rusos, de toda esta abundancia que tenían en el poder, opulencia, etc. Hay un montón de películas y pues todos saben que mataron al último zar, al último emperador Nicolás II. Y es importante porque Rusia es uno de los últimos estados en formarse en Europa. El último de los estados modernos perdón, de los estados históricos es Alemania, 1861, donde se reunieron los reinos y principados germánicos. Pero Rusia apenas en 1700, siglo XVIII, se funda tal como la conocemos ahora, con este nombre, Rusia, como un estado moderno. Desgraciadamente, hasta 1700, Rusia tenía fronteras tan cerradas no políticamente, sino que, por decir, socialmente, es decir, alejada de Europa por la distancia geográfica. Entonces la gente no tenía capacidad ni recursos para viajar, conocer otras culturas, ni ser influenciados por otras culturas. Y si Europa occidental tenía ya un nivel precapitalista en el siglo XVI, XVII, XVIII, Rusia apenas estaba en la fase previa del feudalismo, para que vean. El capitalismo es generación del capital por medio de la industria, ¿verdad? El feudalismo son feudos agrícolas en su mayoría y el capital se genera por medio de agricultura y artesanía. Y lo general en un feudo es que la ausencia del Estado como tal. Suelen ser feudos absolutistas con un rey, con un príncipe en la cabeza. Rusia era gobernada por varios zares. Rusia era un estado muy chiquito como tal, se extendía, regresemos al mapa. Hasta el siglo XVIII, Rusia era únicamente esta parte. Y no completa, sino que eran como unas islas así separadas. Era un montón, además de que era muy separado el territorio, eran un montón de principados que se peleaban entre sí. Pero lo más triste para nosotros los rusos era que estábamos ocupados durante siglos por los mongoles, el imperio tártaro-mongol. Aquí está Mongolia actual. Entonces, los tártaro-mongoles, Chingis Khan, quizá lo conocen, así se llama en español, ¿verdad? Comenzó la invasión de toda esta parte a partir de esta frontera por el río Ob,
toda esta parte occidental de Eurasia, perdón, oriental de Eurasia era ocupada por él y parte de Europa. Para el siglo XVII ya el territorio ruso es desalojado por los invasores tártaros, pero ahí vienen los suecos. Por otro lado entran los polacos. Todo el mundo nos quiere quitar algo hasta ahora, ¿verdad? Como dice Putin, todo el mundo nos quiere hacer daño. Ustedes aquí soñando hacernos daños a los rusos. Pues en realidad en la historia sí, así fue, porque se desocupaba el territorio de un invasor, en poco tiempo llegaba otro. Parecían cucarachas, salen unos y llegan otros. Pero claro, la política es cosa bastante sucia, lo sabemos, ¿verdad? Entonces, en aquellas épocas, sobre todo medievales, cada invasión, podemos recordar España, ¿verdad? Cuando en 1711 invadieron los árabes España, España era un país completamente salvaje, ¿no? Hablando de cultura, de ciencia, etc. Los árabes lo que llevaron a España es la civilización prácticamente, pero claro, con mucha violencia y con todos los estragos que llevaron, pero dejaron una huella cultural, lingüística, etcétera, muy importante. Lo mismo en Rusia, ¿verdad? Los tártaros, los suecos, los polacos, todos dejaron algo. En 1682, para finales del siglo XVII, nació Pedro el Grande. Voy a hablar con detalles solamente de este emperador porque fue el que unificó las tierras rusas, además de que entró en guerra con varios países, entre ellos Turquía, Suecia, Polonia, y ganó prácticamente todas las guerras. No solo ganó, cuando un Estado gana la guerra, gana territorio. Por eso Pedro el Grande es el que unificó el país y lo convirtió en lo que habíamos visto, la sexta parte del mundo, ¿verdad? El territorio de Rusia, 17 millones de kilómetros cuadrados, es la sexta parte de la Tierra. Nació el 25 de junio y un dato curioso, solo por morbo, ¿verdad? Todos somos morbosos. Medía 2 metros. O sea, no es como Putin minúsculo, ¿verdad? Es Putin, Hitler y Stalin tienen la misma altura que Napoleón. Si alguien sabe cuánto medía Napoleón. Como 1,60. No, es un mito. Más alto. Napoleón no era tan chiquito. No, tampoco tan alto. 1,68, vamos a adivinar hasta que no. 1,68 los 4 dictadores, qué curioso, ¿verdad? Dicen que Mussolini era un poquitín más bajo. Mussolini, Hitler, Stalin eran dictadores más crueles en el siglo XX en Europa. Y curioso, Putin es de la misma estatura. Y ellos 4 son de la misma estatura que Napoleón en el siglo XIX. No sé qué tiene que ver eso entre ellos, pero dato curioso, ¿verdad? Pedro Grande, por eso se llamaba Grande al principio. Grande no es de la palabra grande que hacía cosas grandes. Eso ahora la historia lo interpreta de esta manera. Al principio lo llamaban Grande, ya en su época, por su tamaño, ¿verdad? Era muy grande y tenía pensamiento también grande. De joven estudió en Europa, fue el primer monarca ruso que estudió en Europa, en Holanda, en Suecia, en otros países occidentales. Y por estudiar ahí, bueno, no carreras no existían, pero en las universidades él aprendió química, aprendió física, aprendió mecánica, aprendió navegación, un montón de ciencias importantes para aquella época, medicina. Y dijo, joder, en Rusia no tenemos nada de eso, tengo que imponerlo. Entonces crea, lo primero que hace al regresar a Rusia, crea la Academia de Ciencias, que todavía existe. La Academia de Ciencias no es una academia donde se dan clases, es academia de investigación. Entonces empieza a dar becas a los jóvenes para que estudiaran en Europa, en Holanda, en Suecia, y ellos regresan a Rusia, empiezan a dar clases primero en las escuelas que él mismo funde, después en la Universidad de Moscú, que fue la primera universidad fundada en Rusia. Aquí dice que introduce importantes reformas, reorganiza el ejército, pero lo más importante, reorganiza todo el Estado, toda la forma de gobierno en Rusia. Y es el primer emperador, ya no es zar, antes de él eran los zares. Y además es el segundo emperador de la dinastía Romanov. El primero era su tío, que estuvo poco tiempo en el poder, por eso ni lo mencionamos, porque no hizo gran cosa. Pero Pedro el Grande, o Pedro I, fue el primer emperador de Rusia, de esta dinastía Romanov.
por ahí andan rumores de que Romanov, ellos se pusieron por Roma, porque Rusia se considera la heredera del Imperio Romano, como cuarto Imperio Romano. Es falso. Romanov era por el nombre de uno de los padres de los príncipes, y el nombre del padre en aquella época se ponía como el apellido. Cada persona tenía su apellido por el nombre del padre. Lo mismo que ahora en Islandia, por ejemplo. Como les comenté hace unos momentos, ocupó bastantes territorios extranjeros, Crimea, Cáucaso, aquí dice Estonia, Letonia, y estos territorios se consideraban colonias de Rusia, por eso es emperador, y se formó un imperio. Para el siglo XX, Rusia era el segundo imperio más grande del mundo después de Gran Bretaña. La diferencia es que Gran Bretaña tenía colonias de ultramar y Rusia tenía colonias alrededor de sus fronteras. Todas las fronteras de Rusia, excepto la frontera con China, eran fronteras con sus colonias. Así los emperadores rusos se protegían o protegían el país de cualquier invasión, de cualquier estrago político. Bueno, aquí menciono algunas reformas. Básicamente fundó el Estado. La lista es enorme de las reformas que hizo Pedro el Grande, pero las más significativas, las que marcaron no solo la historia de Rusia, sino que del mundo entero, porque después resultó que Rusia tenía un potencial que el mundo no se imaginaba. Poca gente en el occidente conocía que existía este país, ¿verdad? Primero hace reforma militar, es decir, funda un ejército según los principios de la ciencia militar que ya existían en el occidente. Toma ejemplo de Holanda. Entonces funda un ejército a imagen y semejanza del ejército holandés, que era bastante potente en aquella época. Holanda tenía colonias hasta aquí en América. Aquí en el Caribe todavía hay colonias holandesas, ¿verdad? Es decir, el ejército era tan potente que los españoles no pudieron con Holanda cuando en la guerra de 100 años era, ¿verdad? Y los españoles fueron a ocupar Holanda y el emperador español dijo, en 2 semanas regresamos, y tardaron 100 años. ¿No? Los españoles, no los holandeses. Segundo, la reforma de la industria, que yo no llamaría reforma, sino que funda la industria. Después de toda la economía basada en la agricultura tipo finca, o es decir, de feudos, Pedro ve que en Suecia, por ejemplo, que era una de las potencias marítimas más importantes, el comercio florece porque Suecia tiene una industria desarrollada basada en la producción masiva. Entonces, Pedro reprime la industria artesanal que existía en aquella época en Rusia y crea fábricas en el sentido del siglo XVIII. Claro, grandes industrias que producían los objetos de necesidad que en Rusia todavía no habían existido. Por decirles que en Rusia en su época no conocían tijeras. Él introduce tijeras a Rusia. Fue la razón por qué nos imaginan todo el mundo todavía con barba y todo, ¿verdad? Sí, peludos. En aquella época se hiciera. Junto con la reforma de la industria, Pedro impone una reforma muy chistosa, pero sí era necesaria. Reforma del aspecto físico. Prohibió a los aristócratas llevar barba. Y cuando los encontraba con barba, los agarraba de la barba y él mismo se la cortaba. Entonces, obligó así poco a poco a que la gente se aseara en el sentido europeo de la palabra, porque en Holanda nadie llevaba barba, era antihigiénico en aquella época. Claro, en Rusia es otro clima y no afectaba tanto, pero eso impuso Pedro. Ciertos tipos de vestimenta impuso a través de la reforma, pero no eran opcionales, sino que obligatorios. O sea, no era tampoco tan angelito, era un dictador, era un absolutismo absoluto, ¿verdad? Pero gracias a él, Rusia empezó a levantarse como un Estado. Reforma de la administración de las ciudades y de las provincias y reforma de los órganos de poder. Aquí se puede hablar 2 meses sobre este tema porque fue Pedro quien creó todos los órganos del poder en Rusia en aquella época. También hay imagen y semejanza de los órganos europeos. Pero aquí cometió un grave error porque él parece que no había entendido cómo funciona el poder en Europa. Es decir, ya empezaban en Europa a aparecer los estados con separación de poderes, aún con monarca, pero sí existían 3 poderes del Estado dominados por el monarca. Pedro no había implementado este sistema, sino que impuso como gobierno el Senado y como ministerios una especie de los colegios, pero con todos los poderes plenos autoritarios, excepto en los casos cuando él
mismo decidiera lo contrario, es decir, a medias hizo la reforma. Curioso, Yeltsin, Boris Yeltsin, no sé si alguien había oído hablar de Boris Yeltsin, el que firmó el acta de disolución de la Unión Soviética en el 92, que acabó con el socialismo en Rusia, que en paz descanse. Él hizo la reforma económica en el 93 a medias también. Quiso hacer bien, pero lo hizo a medias y ahí estamos todavía. Rusia todavía tiene graves problemas económicos y de corrupción. Las cosas en la economía y en la política o deben hacerse por completo o no deben hacerse. Cuando se hacen a medias o se toman recetas a medias va a llevar a desastres. Ejemplo contrario es Polonia, que a partir del 90 también hizo una reforma económica por completo, sin ninguna restricción, y hasta hace poco era un país relativamente próspero y sin tanta corrupción como en los demás países exsoviéticos. O el caso de Estonia, por ejemplo, que era república exsoviética, vamos a ver más adelante el mapa. Se hizo la reforma por completo. La reforma económica siempre cuesta, siempre va a provocar al principio la pobreza y la incertidumbre, porque la gente que 70 años vivió del Estado, de la economía planificada, de la noche a la mañana no puede convertirse en emprendedores, porque ni siquiera existía la palabra emprendimiento. Es duro, pero en Rusia entonces se quiso hacer muy suave y pero lo que llevó a esta suavidad es a la corrupción, incluyendo el deporte en primer lugar sobre todo. Bueno, vamos a ir más adelante. Bueno, ahí quedamos, ¿no? Vamos a la Revolución Rusa. Es que hay muchas cosas y nos quedamos hasta la madrugada. Y yo sí tengo cosas que hacer. Les voy a dejar la presentación igual en la facultad y pues si a alguien le interesa la pueden pedir o la comparten. Si no, pues ahí se queda, ¿verdad? Por aquí mencionar, son los 4 últimos zares que puse aquí. Zares, emperadores de Rusia antes de la Revolución Socialista de 1917. Ninguno de estos zares ha trascendido suficiente en la historia, es decir, eran zares pasajeros con sus cosas más malas que buenas. Alguno de ellos vendió Alaska a Estados Unidos, hizo bien, ¿verdad? Alejandro II vendió Alaska a Estados Unidos, se me fue el nombre, a Estados Unidos, por una cantidad para aquella época bastante grande. Ahora serían alrededor de $2.000 millones, que es poco en realidad, pero para Rusia Alaska era un peso muy grande e insoportable para llevar. Entonces había peligro de que Estados Unidos la quitaran gratis, ¿verdad? La ocuparan. Entonces le sacó provecho. Lo curioso es que nadie sabe dónde se quedó este dinero, $2.000 millones. Todavía no ha aparecido, no ha llegado todavía la transferencia. El mismo caso que en 1898 España pierde la guerra con Estados Unidos. Estados Unidos le paga a España, porque Estados Unidos cuando gana una guerra suele pagar alguna cantidad a los países vencidos. Y nadie sabe en España dónde quedó ese dinero, quién lo tiene. El mismo caso en la guerra entre México y Francia en 1860. Estados Unidos ayudó a México económicamente. El dinero fue visto la última vez cruzando el puente entre El Paso, Texas y... ¿cómo se llama la ciudad? No, El Paso, Ciudad Juárez. Vieron entrar el puente el dinero, pero nadie lo vio salir. Entonces, pero Estados Unidos cumplió con su parte del tratado. Entonces, lo mismo pasó con las armas que mandó Estados Unidos a México en 1860. Y las armas llegaron todas mal hechas, destruidas, porque pues parece que las cambiaron. Bueno, son anécdotas históricas que nada que ver con nosotros. Pero lo que quiero decir es que la corrupción siempre ha existido en estas épocas modernas a partir del surgimiento de los estados tal como los conocemos en Latinoamérica, en Europa y en otros países. El último zar fue Nicolás II, al que asesinaron los comunistas en 1917. No fue en 1917, fue en 1918 que lo asesinaron. Gobernó hasta 1917. Bueno, aquí vamos. En realidad la revolución bolchevique no fue ¿Cuándo fue la revolución bolchevique? ¿Se acuerdan?
No, la llaman revolución de la tercera, la última. La llaman, tiene razón, pero con la segunda. La llaman revolución de noviembre, ¿se acuerdan? ¿Pero cuándo fue? ¿Se acuerda alguien? Fue el 25 de octubre. ¿Por qué la llaman revolución de noviembre? Por el calendario. Rusia fue el último país europeo, bueno, euroasiático, en tener el calendario juliano, que tenía 2 semanas de diferencia con el calendario que tenemos aquí en Guatemala, que es gregoriano. Entonces, cuando los comunistas con Lenin, han oído hablar de Lenin, me imagino, llegan al poder a través de esta revolución o golpe de Estado, ellos cambian el calendario, entonces el 25 de octubre se convierte en 7 de noviembre. Es una fecha significativa en la historia. 7 de noviembre, el mundo cambia por completo porque sí, termina la historia moderna y comienza la historia contemporánea. Se acabó, fue el socialismo que se impuso en un país. Y haciendo paréntesis, Marx, conocen a Marx, ¿no? La próxima semana cumple 200 años Marx, el 5 de mayo. Marx decía que los países que tienen que convertirse en socialismo son Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, porque son desarrollados. Los que no pueden convertirse en socialismo es Latinoamérica, África y Rusia. Y son 3 continentes, Rusia, gran parte del continente, África y América Latina, que se habían convertido en socialismo y fracasó rotundamente. Quizá tenían que escuchar a Marx, ¿verdad? Ni a su propio gurú escucharon. Otro paréntesis, yo siempre digo, si Marx se levantara de la tumba, él se suicidaría otra vez de inmediato, al ver en qué convirtieron sus ideas los que no las entendieron, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que él pensaba y lo que él decía. Entonces, la revolución del 25 de octubre o 7 de noviembre, decía yo que son varios hechos. El 7 de noviembre de 1917 comienza el socialismo real en un país concreto, la Unión Soviética. Rusia primero, en 1922 se funda la Unión Soviética. Y también el 8 de noviembre termina el socialismo en el mundo formalmente, con la caída del muro de Berlín. ¿En qué año se acuerdan? 1989, fue 8 de noviembre. Qué interesante, ¿verdad? Pero también el 8 de noviembre de 1849 fue, 1851 fue un golpe de Estado de Luis Bonaparte, que también marcó mucho la historia de Europa, cuando un gobernador liberal que llega al poder por medio de elecciones democráticas se apropia del poder. Aquí tenemos ejemplo en la vecindad, ¿verdad? En Venezuela, algo parecido. Bien, entonces la revolución fue necesaria, fue completamente justificada y no duró ni 2 días ni 2 meses, sino que duró 12 años. La primera revolución rusa es de 1905, cuando los campesinos estaban ya hartos de la guerra que tenía Rusia con Japón. Rusia estaba perdiendo la guerra y los que sufrían más eran los campesinos. Los campesinos eran prácticamente 95% de la población de Rusia, era país feudal, no era país industrializado. Ellos exigen la renuncia del zar, del poder, del emperador, pero no exigen una república ni nada de esto, sino que ellos exigen que el zar renuncie y que otro gobierno termine la guerra con Japón. Después, luego, en 1914, comienza la Primera Guerra Mundial, donde Rusia es una de las partes del conflicto, igual que después lo va a hacer en la Segunda Guerra Mundial, y va a peor la cosa todavía, tanto en lo económico como en lo político, y peor en lo social. Por decirles, ustedes no vivieron durante el conflicto aquí armado, ¿no? Quizá es bueno, no sé. General, ¿cuánto tiempo era servicio obligatorio aquí militar? 30 meses. En Rusia todavía el servicio es obligatorio, es un año. En mi época eran 2 años. Pero en la época de la que estamos hablando, 1905, eran 20 años. Un campesino cumplía 18 años, era obligatorio que fuera a servir al ejército 20 años. La mayoría no regresaban vivos o regresaban mutilados o regresaban todos heridos porque era una guerra permanente, primero Japón, después Primera Guerra Mundial. Imagínense 95% de la población del país que son campesinos, cuál era su sentido con todo esto. Eso lleva a la segunda revolución o segunda fase de la revolución de 1917 en febrero-marzo,
cuando sí las fuerzas políticas entre los liberales, los socialdemócratas y los conservadores logran la renuncia del zar al poder, abdicación del zar al poder. Entonces, el zar es enviado al exilio dentro del país, primero a Petrogrado, Petersburgo actualmente, después a la ciudad de Ekaterimburgo, todo el mismo año, 1917. Y entre marzo y octubre el país es gobernado por un gobierno provisional. ¿Cuántos meses? Son 6 meses, conformado por 3 fuerzas políticas importantes, liberales, conservadores y socialdemócratas. El rumbo del país ya no era para una monarquía, sino que para una república. Entonces, para diciembre de aquel año, 1917, fueron convocadas las elecciones para la Asamblea Constituyente que tenía que aprobar. La Asamblea Constituyente es un órgano, igual en Guatemala existe como figura política, existe, ¿verdad? ¿No saben? Bueno, sí. Cuando elegimos representantes, pero no por partidos, sino que individuales, que ellos votan, se reúnen y votan los cambios de la Constitución. Esta Asamblea Constituyente fue convocada para diciembre de 1917, pero no llegó a realizarse porque el 25 de octubre se da una revolución, que no era revolución en pleno sentido de la palabra, era un golpe de Estado. El gobierno provisional es echado del edificio de invierno, Palacio de Invierno, donde se estaba reunido, y el poder lo ocupan los bolcheviques. El partido bolchevique significa en ruso la mayoría. No era la mayoría del país, era una minoría abrumadora, nadie conocía este partido. Era la mayoría del partido socialdemócrata, que tenía 2 alas, la mayoría bolchevique, la minoría menchevique, que se apropiaron del poder. Ellos profesaban la ideología marxista, eran comunistas, después cambiaron el nombre por el Partido Comunista. Entonces ellos se aprovechan del poder, y estando en el Palacio de Invierno, Lenin, que era el líder del Partido Comunista, él se proclama a su partido como partido principal de todo el país, y que este partido, por ganar la revolución, va a tener más derechos para conformar el rumbo del país. Todavía no se hablaba del comunismo ni del socialismo. En enero del año siguiente, 1918, ya se disuelve la Asamblea Constituyente y se suprimen todos los derechos, tanto civiles como de todo tipo, comerciales, derechos de todo tipo en Rusia, y Lenin empieza a gobernar los primeros tiempos, los primeros meses, por decreto. Entonces, los primeros decretos que él emite es primer decreto, es decreto sobre la paz. La paz aquí se refiere a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Entonces Lenin declara que Rusia va a salir de la guerra, sale de la guerra, pero ningún país puede salir de la guerra. Es como 2 niños chiquitos jugando, ¿verdad? Se pelean. Uno dice, ya me cansé, me voy a casa a comer. No, aquí no es posible hacerlo. Rusia firma un pacto con Alemania y prácticamente se rinde ante Alemania. Mientras que los demás países, Francia, Gran Bretaña, siguen en la guerra contra Alemania y ganan a Alemania. Pero como ganaron los países sin Rusia, Rusia ya no tenía derecho ni a contribuciones alemanas ni a ningún beneficio cuando se firmó el pacto de Brest en 1918. Rusia insiste en que sí participó en la guerra, todavía los historiadores dicen, pero no, Lenin decretó la paz y se salió de la guerra firmando un pacto con Alemania. No, Versalles, de Brest fue de Rusia, tiene razón. De Brest fue, el pacto de Brest fue el pacto donde Rusia firmó prácticamente la rendición ante Alemania, y al año siguiente el pacto de Versalles, donde Alemania se rinde ante los vencedores, Gran Bretaña y Francia, en la Primera Guerra Mundial. Segundo decreto, a diferencia de una ley, es algo que el gobernante, suele ser un gobernante presidente o gobernante temporal, provisional, emite en sustitución de las leyes. Las leyes tienen que aprobar un parlamento, el poder legislativo, y los decretos son del poder ejecutivo, sustituyen las leyes. Los decretos pueden funcionar a corto tiempo mientras haya una transición, por ejemplo, en el poder, pero en Rusia Lenin prácticamente gobernado por decreto, y es característica de un dictador. En las dictaduras sí se gobierna por decreto.
Es decir, yo soy dictador, emito una ley que a partir de hoy todos vengan, no sé, con pelo teñido, no sé, y tienen que hacerlo. No es una ley, es un decreto, pero tiene que cumplirse como una ley. Entonces, segundo decreto que emite Lenin y que fue prácticamente su fin, sin haber empezado, ¿verdad? Es expropiación de la tierra para el Estado. Los campesinos primero se alegraron porque la mayoría de los campesinos no tenían su propia tierra, sino que trabajaban en tierra ajena. Pero cuando vieron que el Estado no les entregó la tierra como ellos esperaban, sino que ahora cambió un dueño por otro y los obliga a trabajar para el propio Estado, es decir, para el Partido Comunista, empezaron los descontentos del gobierno de Lenin e incluso en 1921 llega prácticamente a punto de perder el poder. Y si un dictador pierde el poder, pues lo linchan normalmente, o se pega un tiro, ¿verdad? Como ha pasado en la historia. Lenin tenía mucho miedo junto con su compañero Trotsky, tenían mucho miedo de perder el poder, por eso en 1921 empiezan a crear leyes más liberales, podríamos decir. Ahorita vamos a ver. Bueno, y el tercer decreto, que el gobierno, el poder está en manos del gobierno, no del poder legislativo ni del parlamento ni nada, sino que del gobierno impuesto por el Partido Comunista. Y hasta 1992 el país fue gobernado por 70 años prácticamente por el Partido Comunista. Bueno, entonces este pacto, tratado de paz que firmó Lenin con Alemania, básicamente rendición ante Alemania, costó a Rusia 700.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto dijeron que era Guatemala? Imagínense cuánto perdió Rusia de territorio. Y 28 millones de habitantes, doble de lo que tiene ahora Guatemala prácticamente. Supuestamente se instala una estructura federal, es decir, el país se divide en provincias y cada provincia tiene sus órganos de poder. Supuestamente sigue así, por eso se llama Federación de Rusia. Pero lo menos que tiene Rusia ahora es de federación. Es nombre chistoso para un país, pero es como en la época de los años 70, 80 en África se instalaban los gobiernos comunistas y ponían nombre a sus países República Democrática, ¿verdad? Todos los países comunistas se llamaban repúblicas democráticas en África. También en Europa, ¿no? República Democrática Alemana y otras democráticas, y eran comunistas. Y entiende Lenin que es urgente la reconstrucción nacional porque a partir de 1905, como les comenté, el país quedaba en ruinas por las guerras y después de la revolución comenzó la guerra civil todavía, que remató la economía nacional. Pero no todo estaba tan triste en aquella época. Bueno, en 1924 se aprueba nueva constitución que dice que la gente tiene libertades, cosas bonitas, lo mismo que dice la Constitución guatemalteca, pero a todo el mundo le importa muy poco lo que diga la Constitución, ¿verdad? Eso le pasó en la Unión Soviética. Al propio gobierno le importó poco lo que decía la Constitución que el propio gobierno comunista había inventado. Curioso, la siguiente Constitución del 36 decía que el hombre soviético no tiene derechos porque no los necesita. Bueno, aquí un poco de evolución porque la revolución de lo que acabamos de hablar, o acabo de hablar yo y ustedes acaban de escuchar, se trataba de Rusia. Pero Rusia y la Unión Soviética no es lo mismo. La Unión Soviética fue conformada por 15 países, ¿verdad? Fue fundada por Rusia, que todo en amarillo son países fundadores de Rusia, de la Unión Soviética. Rusia, Ucrania, funciona. Ucrania, Bielorrusia, que significa Rusia Blanca, y Transcaucasia, que ahora son 3 países diferentes, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Un adefesio político terrible porque, miren, un territorio tan pequeño, y aquí hay más de 20 etnias de diferentes idiomas y de 3 religiones principales. Imagínense, todavía están en guerra, por ejemplo, Armenia y Azerbaiyán. Armenia acaba de entrar en su propia guerra civil y todavía tiene guerra con Azerbaiyán. ¡Qué barbaridad! O sea, no pueden ni descansar. Armenia ni aparece porque es tan minúsculo el país que ni aparece en el mapa. Manuel es armenio, ¿verdad? De aquella época
a partir de 1918, cuando el Imperio Otomano, los turcos ocuparon también, entraron en la parte sur de Transcaucasia, comenzaron los turcos, que son musulmanes, a eliminar físicamente a los armenios, que son católicos. Católicos no romanos, sino que armenios. La iglesia armenia es la primera iglesia cristiana que se fundó, y es el primer estado cristiano que se fundó en el año 30. Todavía ni Vaticano ni Roma no existían. Entonces entran los turcos y exterminan a más de 1 millón de armenios de una vez. Imagínense, los que pudieron salvarse huyeron hasta Guatemala, llegaron. Aquí hay una colonia muy grande de los armenios. Es una gente muy emprendedora, es una gente muy trabajadora, y es quizá una de las pocas etnias que son dispersos por todo el mundo, ¿verdad? Y lo que yo admiro mucho de ellos es que, aunque estén dispersos, se mantienen juntos, ¿eh? Por ejemplo, hay un cantante muy famoso francés, Charles Aznavour, que es de origen armenio, pero nunca vivió en Armenia ni nunca había vivido ahí. Pero él, después de la disolución de la Unión Soviética, él aportó una cantidad enorme de recursos económicos propios y de otros armenios para la reconstrucción del país. O sea, sí les importa a ellos, no a sus parientes, sino que, aunque no tengan parientes ahí, les importa el territorio. Y el Arca de Noé, ¿se acuerdan la historia del Arca de Noé? Ha de medir un montón, varios kilómetros cuadrados, si cupieron ahí todos los bichos. Pero el Arca de Noé está en Armenia. Bueno, dicen ellos, ¿verdad? El monte Ararat, donde quedó varado el Arca de Noé, está en el monte Ararat, que es frontera entre Armenia y Turquía. O sea, es un país curioso, muy interesante, pero también políticamente muy inestable hasta la actualidad. Por eso les digo, estos días tienen un problema grave político, y a manifestaciones, están a punto de hacer una revolución, y yo creo que van a entrar en otra guerra civil de las que han tenido en los últimos 30 años. Entonces, los países en amarillo son países originales de la Unión Soviética, y eran solo 4, ¿verdad? En otros colores son países que se adhirieron en diferentes años. Como vemos, los últimos países en ser ocupados por la Unión Soviética fue en 1940, son países bálticos: Estonia, Letonia y Lituania, y Moldavia, que era un reino rumano, hablan el idioma rumano, tiene frontera con Rumanía. Esos países fueron ocupados por la Unión Soviética de forma bastante violenta. En 1940, después de que la Unión Soviética, Stalin, vamos a mencionarlo más adelante, firmó el pacto con Hitler, ¿verdad? Pacto de supuestamente amistad, pero después Alemania invadió la Unión Soviética. Según este pacto, Europa se dividía, en 1939 fue firmado el pacto. Europa se dividía en 2 zonas de influencia. La zona occidental era influencia de Alemania, y la zona oriental influencia de la Unión Soviética. ¿Qué quería decir influencia? Alemania tenía derecho, qué curiosa la palabra aquí, de invadir cualquier país de su zona, lo que trató de hacer Bélgica, Francia, Gran Bretaña. Y la Unión Soviética tenía derecho de invadir cualquier país de su zona, que era Finlandia, parte de Polonia, etc. Y lo primero que hace la Unión Soviética es ocupar estos países. También ocupó Finlandia, pero fue la guerra que perdió la Unión Soviética. Los finlandeses no se dejaron, ¿no? Ellos sí repelieron la invasión soviética, aunque perdieron gran parte de su territorio. Bien, ¿dónde está el deporte que yo había puesto ahí? ¿Vamos al deporte de una vez? ¿O sí vamos a ver el régimen de Stalin? ¿Tenemos tiempo? Ustedes sí, pero yo no. Sí tenemos. Media hora tenemos. Y todavía no estamos ni a la mitad de lo que... Es que me costó mucho. Cuando hablé con el general, me invitó a la presentación, me puso temas y dijo, en 1 hora quiero todos estos temas. Digo, joder, pero es una carrera universitaria de 5 años, carrera en historia de la Unión Soviética. Sí, es difícil meter todo en una presentación, por eso lo que vamos a saltar lo van a tener en la facultad, por si acaso. Solo vamos a conocer a José Stalin, que es el dictador más sangriento de la historia de la humanidad, sin ninguna exageración, ¿verdad? Por culpa suya, directa e indirectamente, fueron eliminadas más de 70 millones de personas. Eliminadas directa o indirectamente, quiere decir algunos asesinados por los servicios secretos de
de servicios de seguridad de la Unión Soviética y otros por hambre y por otros estragos que fueron provocados por la política de Stalin. La política de Stalin consistía en industrializar el país a grandes rasgos, porque para que exista el socialismo, según Marx, primero el país tiene que generar suficientes recursos. El único sistema, según Marx, capaz de generar recursos, el capital, es el capitalismo. Pero el capitalismo deja de funcionar cuando se genera toda la cantidad necesaria de los recursos, según Marx. Por eso Marx decía, cuando el capitalista ya tenga suficientes recursos y empieza a abusar de estos recursos, es decir, malgastarlos, hay que quitárselos por medio de una revolución. El capitalismo es posible solamente en un país industrialmente desarrollado, lo que Rusia no era. Ya les dije que era feudalismo, agrícola, 96% de la gente eran campesinos. Campesinos medio esclavos, además, no eran campesinos adinerados. Entonces, el plan de Stalin es industrializar el país para que el país pueda empezar a generar los recursos suficientes para el socialismo. Industrializar un país en 10 años es prácticamente imposible cuando no hay una buena motivación de la gente. La mejor motivación, ¿cuál es? El dinero. No hay dinero. Entonces, mejor todavía motivación. ¿Ah? ¿Cómo se llamaba usted? Aarón. Si no hace tal cosa, lo mato. ¿Buena motivación? Buenísima. No, esa fue la única motivación. Es decir, se crearon los campos de trabajo que no eran cárceles ni nada por el estilo, pero sí obligatoriamente la gente, los campesinos, la mayoría de la población del país, fue removida de sus lugares del campo. Y para un campesino, no sé si hay algún campesino entre ustedes o de origen campesino, para cualquier campesino en cualquier país, lo más terrible es ser desterrado, es el castigo peor que puede existir. O sea, los campesinos son bien arraigados a su tierra, eso es un hecho histórico, ¿verdad? El castigo para un campesino es que le quiten la tierra, le pueden dar otra tierra en otro lugar, pero que se mueva él de su propia patria, de su tierra. Es lo que hizo Stalin. Movió la gente de sus lugares de origen del campo, los trasladó a las ciudades, y los campesinos nunca habían ido a las ciudades en la Unión Soviética, y los obligó a trabajar. No podían salir de sus lugares de trabajo en algunos casos, hasta 20 horas. No se les daba buena alimentación, era prácticamente campos de concentración, aunque según la Constitución eran gente libre. El que no quería trabajar, de ahí nació un dicho que todavía lo usamos en Rusia. Ese trabajo es voluntario, lo quieres hacer, lo haces, si no lo quieres hacer, te obligamos. Dos opciones, claro, libertad completa. Entonces, en estos trabajos forzosos ya murieron más de 20 millones de personas en 10 años, imagínense. Solo hablo de la época de paz, donde no había guerra, donde el país trataba. Stalin decía que estas víctimas son justificadas. Para Stalin y para el régimen socialista de la Unión Soviética, el individuo no tenía ningún valor. Lo que tenía valor es, según cualquier teoría del comunitarismo, el valor tiene la sociedad, ¿no? No hay nadie indispensable. Esa época la llamamos el régimen de terror, ¿no? Es cierto, vamos a ver los datos curiosos, la Unión Soviética en 10 años se industrializó más rápido que Estados Unidos en 200 años. Eso sí es cierto, es un dato correcto. Pero en Estados Unidos se industrializó por medio de emprendimiento, voluntad propia, ganancia propia, gano yo, ganan todos, ¿verdad? En la Unión Soviética, bajo la esclavitud y tantos millones de muertos, ¿verdad? O sea, ¿vale la pena esta industrialización o no? Eso vamos a pensar. Bueno, curioso, Stalin, las primeras personas que él elimina, son sus amigos y la gente más cercana a él, porque sabían mucho de él. Bueno, yo creo que si yo fuera dictador haría lo mismo, ¿no? Porque como saben todos mis lados débiles, ¿verdad? Entonces, para que no chismeen por ahí, pues los elimino. Eliminar, no meter en la cárcel, tiro en la cabeza y se acabó. No, ustedes se ríen y todo el mundo se ríe, pero es que el de verdad es lo mejor, ¿verdad? Para un dictador, no para el mundo. Sí, por favor.
Empecemos. Este Yezhov era el ministro de Seguridad, comisario, los ministros se llamaban en aquella época comisario popular o del pueblo de seguridad. Él ideó el programa de cómo liberarse de los enemigos del pueblo. Cuando algo va mal, lo vemos también en Venezuela, vamos a inventar el concepto de enemigo del pueblo. Entonces inventaron el asunto de espionaje, millones de personas en la Unión Soviética eran espías, según Yezhov. Entonces eran espías de Japón, de Guatemala, de lo que sea, de cualquier país. Ellos ni lo sabían, ¿verdad? Entonces no existía el derecho de defensa. La Unión Soviética hasta el último momento prácticamente no tenía figura del abogado defensor. Si el Estado, todavía mi mamá dice, si lo acusaron de algo es porque no es tan inocente. Imagínense, mi madre, ya 30 años han pasado después de la caída de la Unión Soviética y todavía sigue pensando así. Gracias. Eso era el pensamiento que se creó durante estos 70 años del régimen totalitario del socialismo soviético. Miren otra foto. Y ustedes dicen que Photoshop lo inventaron los gringos. No, lo inventó Stalin. Cuando Yezhov, el ministro de Seguridad de Stalin, elimina a todos los enemigos del pueblo, eran varios círculos. Primer círculo, la gente más cercana a Stalin, incluyendo parte de su familia. Familia de Lenin, a Trotsky le dieron con el hacha en la cabeza, ¿no? Trotsky se escondió en México, pero Pedro Mercader, que era un espía de Stalin, un español, lo localizó en México, tocó la puerta. Trotsky le abrió pensando que dónde está México, dónde está Rusia, ¿verdad? Nunca lo van a encontrar. Abre la puerta y le dan con el hacha en la cabeza. No muere de una vez, sufrió varios días, imagínense con el hacha en la cabeza abierta, era una agonía terrible, ni a un peor enemigo se puede desear esta muerte. Claro, murió en 1940, fue. Los que han ido a México quizá han visitado el Museo de Trotsky. Cuando cuento esta historia, la gente suele decir, ay, pobrecito Trotsky. Trotsky era otro dictador. Trotsky disputaba el poder junto con Stalin después de la muerte de Lenin en 1924 por la dirigencia del partido político y de la Unión Soviética. Nunca sabremos qué hubiera pasado si Trotsky hubiera llegado al poder, pero Trotsky tenía ideas peores todavía que las de Stalin. Y Trotsky es culpable también de millones de muertos, no solo Stalin. Pero claro, esta muerte no. Entonces, lo curioso, Stalin ordena a Yezhov a eliminar a todos los enemigos y el último queda, ¿quién? Yezhov. Lo eliminan también. Sabía demasiado. ¿Verdad? Ya. Bueno, entonces, esa foto aparecía en la prensa soviética con Yezhov, después cuando lo eliminaron, porque lo declararon espía de Japón, lo que él había inventado, ¿verdad? El mismo Yezhov. Lo fusilaron y sacaron todos los periódicos con las fotos de Stalin con Yezhov de los archivos de todos lados y de ahí en adelante empezaron a publicar esta foto. ¿Por qué no hicieron otra? Porque a Stalin no le gustaba salir en las fotos, él tiene muy pocas fotos en la historia. Él no era persona pública, solo pronunció 4 discursos públicos en todos los años que gobernó. Gobernó del 27 al 53, 26 años. Solo 4 veces habló en público. Él tenía la idea completamente explicable por la semiótica, precisamente la manipulación. Cuanto menos sepa, como cuando me encuentran ahora en la universidad, dicen, ay, no te he visto desde hace meses y sabía que estabas bien, pero digo, yo soy como Dios, ¿verdad? Todos saben que existo, pero nadie me ve. Esa es la idea de cualquier dictador. Cuanto menos aparece en público, solo va a aparecer en situaciones de peligro para salvar el país, ¿verdad? Entonces aquí estoy yo para salvarlos. Cuanto menos se sepa de él, de su vida personal, de sus fotos y con quién se reúne, mejor para el pueblo. Es decir, el dictador, para ser amado por el pueblo, tiene que ser muy modesto, no debe aparecer y la gente lo tiene que tener como Dios. Saben que existe, pero nadie lo ha visto. Esa es la idea, aunque es broma, pero así funciona la dictadura de cualquier tipo. Bueno,
algunos datos económicos solo para mostrar el avance. Sí, avanzó bastante la Unión Soviética, pero a costo de millones de víctimas, ¿verdad? De 1930 a 1935 subió de, miren cuántas veces, de 20 millones a 90 no, 20 millones a 90 millones de toneladas de producción agrícola de trigo. O sea, ¿cuántas veces? Casi 5 veces. Es impresionante, pero no era por voluntad propia ni emprendimiento, porque los campesinos no ganaban nada. Y es la época 1930 a 1935 de la hambruna en Rusia. Y la peor hambruna todavía fue en Ucrania, Holodomor, cuando los campesinos producían todo el trigo que requería el país para vender al extranjero, para cumplir con sus contratos de exportación. Pero los propios campesinos no podían consumir su propia producción, se morían de hambre literalmente. Cuando cuento esta historia aquí en Guatemala, en cualquier país occidental, me dicen, pero ¿por qué no agarraban lo que producían? Sí agarraban, pero fue lo último que hacían. Al momento de agarrar les pegaban el tiro en la cabeza, porque sí estaba permitido, estaban supervisados los campos por los policías, milicia se llamaba, y ellos tenían derecho de, al ver saquear la producción socialista, matar al saqueador ipso facto en el lugar. Eso también produjo abusos. Por ejemplo, si alguien me cae mal, lo mato y después digo que él trataba de saquear. Es lo que estaba pasando. ¿Cómo creció el Producto Interno Bruto? Del 28 al 1940, en 12 años. Dice aquí los precios en dólares de 1990, que más o menos 2 veces más, el dólar en aquella época era 2 veces más, tenía más valor que ahora. Miren, de $1,400 a 2,000 más o menos $100, o sea, doble prácticamente. Es impresionante. El PIB no significa absolutamente nada para una persona. Guatemala tiene el PIB de los más bajos del mundo, pero tampoco nos morimos de hambre, ¿verdad? O sea, aquí es como los socialistas dicen que alguien tiene, el general tiene 2 gallinas, yo tengo ninguna. Entonces, en promedio tenemos una gallina cada uno, ¿verdad? Es lo que significa el PIB, es decir, es el Producto Interno Bruto en términos abstractos. Lo que gana el país se divide en cantidad de población, pero es que la población no veía este dinero, la población se moría de hambre. Esos recursos ganaba el Estado a través del, o sea, el Partido Comunista, a través de las exportaciones con las que cumplía, porque los contratos eran necesarios con Estados Unidos, con Canadá, con otros países para industrializarse. Y otro dato curioso, se me olvidó ponerlo ahí, todas las industrias principales de la Unión Soviética fueron construidas por los Estados Unidos. Estados Unidos son muy pragmáticos, ¿verdad? Les da igual a quién vender sus productos, con tal de que se lo paguen. Entonces, ellos vendían a la Unión Soviética sus fábricas, fábricas construían en Estados Unidos, desmontaban, en barcos llevaban a la Unión Soviética y se ensamblaban con la ayuda de los ingenieros estadounidenses. Entonces, es falso que tanto eran enemigos ellos. Bueno, o sea, todos los datos son, imagínense, el carbón, el producto del 28, 35 millones de toneladas, a 165. O sea, los datos son impresionantes de un país de primer mundo, pero repito, eso no significa el bienestar para la población. En un país libre sí lo significa, en un país totalitario no significa absolutamente nada. Quiere decir que el Estado sí generó recursos, pero para sí mismo, no los invertía en la gente. Ahí vamos con el deporte, eso es importante para comprender. Incluso respecto al 1920, los datos comparados con 1930 sí bajaron mucho porque era la guerra civil, la revolución, destrucción, pero después drásticamente subieron todos los datos. Bueno. Voy a saltar esto y eso no es, todo es interesante, pero bueno. La Unión Soviética participa por primera vez en los Juegos Olímpicos en 1952 y queda en el segundo lugar y nunca sube al primer lugar. Pero aún así, el primer lugar, ¿quién estaba ahí? Estados Unidos. En todo ha estado Estados Unidos en primer lugar y la Unión Soviética en el segundo. Pero en la Unión Soviética nos decían que no, nosotros estábamos en primer lugar.
Por casualidad, los Estados Unidos llegaron por hacer trampas, ¿verdad? Nosotros sí, honestamente. El programa de preparación de los deportistas sí era muy fuerte en la Unión Soviética a partir de la finalización de la colectivización, 1930 más o menos, perdón, sí, exacto, de la finalización de la colectivización, no industrialización, para motivar a la gente, a los esclavos prácticamente, como les comenté, era obligatorio trabajar en el campo. Entonces, los niños que nacían de estos papás que tenían que trabajar 20 y tantas horas al día, entonces el Estado, el Partido Comunista, incentivaba a estos papás, no quitándoles a los hijos, sino que creando para los hijos diversos campos para actividades, campos, ¿no?, en el sentido metafórico. Entre ellos eran escuelas deportivas. Un niño a partir de 3, 4 años de edad en la Unión Soviética iba al kinder y después a los 7 años iba al colegio. Entonces, lo que hizo el Partido Comunista es crear, entre otras cosas, por ejemplo, había escuelas musicales, escuelas de arte y había escuelas deportivas. Yo creo que era un desastre, aunque en primer lugar, nunca llegó al primer lugar la Unión Soviética en ningunos deportes, siempre en el segundo lugar. Es decir, sí subió en nivel, pero no superó a un país con los deportistas libres como Estados Unidos. En segundo lugar, aquí voy a bromear, pero entre broma y broma ustedes saben, para no ofenderlos a ustedes que son deportistas. En las escuelas deportivas no se les enseñaba todo el programa de educación primaria y secundaria. En Rusia todavía existen solo 2 niveles de educación escolar, primaria y secundaria. Son 11 años y después la universidad o escuela técnica. A los deportistas se les preparaba durante 10, 11 años y el enfoque, gran parte del tiempo, tenían que dedicar a la preparación física. Es decir, toda la actividad física para ser deportistas. Es decir, no se les prestaba mucha atención a las asignaturas comunes del colegio, ¿verdad?, para conocimientos generales. Se les daban conocimientos básicos, matemáticas, idioma, historia, lo básico, pero no se enfocaba en el conocimiento intelectual, sino que en el conocimiento físico deportivo. De ahí en la Unión Soviética y todavía en Rusia se considera que los deportistas y los militares, perdón, son 2 conceptos contrarios al cerebro e intelectualidad. O sea, un deportista inteligente, eso es una paradoja, ¿verdad? En esta época tenían razón, ¿verdad? Porque para los 17 años, cuando salía el niño del colegio deportivo, tenía el organismo ya lleno de las sustancias que eran permitidas, ¿verdad?, vitaminas y otras cosas que se les inyectaba, pero no tenía preparación necesaria ni para seguir estudiando en una universidad, ni para dedicarse a cualquier cosa. Es decir, preparaban robots deportivos, prácticamente descerebrados. Y aquí con el general tenemos amigos en común que son deportistas rusos, pues son ya de otra generación, pero todavía llevan estos estragos de, ¿cómo decir la palabra? O sea, era preparación física a partir de los químicos que usaban, ¿verdad?, lo que ahora se llama dopaje, pero eran sustancias permitidas por el Comité Olímpico y por las federaciones de cada tipo de deporte. El problema fue que un deportista, ustedes lo saben mejor que yo, termina su carrera muy temprano. Algunos deportes 25 años ya, otros quizá 30, pero siempre es muy temprano, ¿verdad? Quizá a algunos les parece que 30 es ya viejo, pero es muy joven todavía. ¿Qué hace una persona que a los 30 años terminó su carrera y en la Unión Soviética no podían generar recursos? Un deportista gringo, pues un futbolista, tenista, por cada torneo gana millones de dólares. Uy, ya me dio envidia. Yo soy muy envidioso en este sentido. Pero hace unos partidos, juega unos años, genera una fortuna y después se dedica a hacer nada, ¿verdad?, a vivir la vida como Dios manda. En la Unión Soviética era imposible porque el Estado era el que pagaba. Por ejemplo, en los campeonatos internacionales, igual que ahora se hace con Cuba todavía. Si hay unas olimpiadas o hay un campeonato internacional, los deportistas de los países libres, ellos reciben el dinero que ganaron directamente. Se les da el cheque, se les hace transferencia. En los países totalitarios, ese dinero se le paga el Estado. Es decir, todo lo que gana un deportista soviético en aquella época se le paga a la Unión Soviética.
Y la Unión Soviética le paga un sueldo básico a los deportistas como a cualquier trabajador, sea maestro, obrero o quien sea. El salario en la Unión Soviética era tan básico que solo tenía que alcanzar para vivir un mes, porque el sistema marxista no permite ni ahorro ni crédito. Es uno de los 10 principios del socialismo. Las finanzas tienen que ser estatales, el ahorro y crédito tienen que ser suprimidos, porque el ahorro y el crédito lo que generan es el consumismo, ¿verdad? La envidia y todas las malas cosas que tiene el capitalismo. Entonces les pagaba lo mínimo para que no nos muriéramos de hambre. El pago que se le hacía a cada uno de los trabajadores, deportistas, etcétera, no permitía ahorrar absolutamente nada para vivir después de terminar la carrera. Entonces la gente que terminaba la carrera a los 30 años, 35 o 40, los deportistas, muchos de ellos se convertían en vagos y alcohólicos, porque de desesperación se empezaban a tomar. El Estado les pagaba una pensión mísera que no alcanzaba ni para sobrevivir. La pensión era tercera parte de lo que ellos ganaban cuando trabajaban o cuando eran deportistas. Otros iban a ser maestros en los colegios, maestros de educación física, pero el problema es que para ser maestro hay que tener título universitario y ellos no tenían. Otros venían a Guatemala porque el general los invitaba aquí a ser entrenadores. No, en serio, esos son los más suertudos porque ellos seguían haciendo lo que más les gusta, lo que saben hacer, y ellos se salvaron. Hablo de los años, en los 90 empezaron a venir. Es esta generación que siguió de la Unión Soviética. Después de salir de los colegios, sí podían entrar en las universidades, claro, pero no tenían conocimientos suficientes. Entonces, a partir de los años 50, se crean universidades deportivas, que por no ofender su facultad, que nada que ver con lo que estoy contando, eran facultades o universidades que no se tomaban muy en serio entre los demás, ¿verdad? Entonces decíamos, otro dicho, si no sabes hacer nada, vete a estudiar deporte a la Universidad de Deportes, ¿verdad? Ahí seguían preparándose físicamente, pero la carga académica era muy insuficiente para dedicarse a cosas serias, digamos, investigación, ciencia, etc. Aunque sí sobresalían algunos, pero los que querían. Todos los preparaban para que fueran maestros de los colegios y entrenadores. Varios de los que vinieron salieron de estos. Yo no digo que sean malas, eran buenas, pero es que entre la gente seguía este dicho, ¿verdad? Porque el que se dedica al deporte desde los 7 años de edad, y hay deportes donde tenían que dedicarse desde más temprano todavía. ¿Por qué tenían éxito estas escuelas, estas universidades? Porque todo era estatal. Y cuando el Estado maneja sus propios recursos, los puede mover donde le dé la gana. En Guatemala es imposible abrir una escuela deportiva para que tenga mucho éxito porque no tiene recursos, ¿verdad? Y ningún empresario serio va a invertir porque sabe que no le va a traer dinero de regreso. Es básicamente pérdida de recursos. Por eso en Guatemala, en Estados Unidos, en otros países, la gente que se dedica al deporte de forma seria, aunque no profesional, lo hacen por sus propios medios, esperando que algún día van a recuperar esta inversión a través de sus logros, ¿verdad? Lo que pasa con, ¿cómo se llama el chico de caminata? Barrondo, claro. Tiene buena beca y por sus méritos, claro, y pues es un ejemplo para muchos. Pero es un porcentaje, no quiere decir que 100% de las personas van a regresar su inversión y van a triunfar. En la Unión Soviética sí, era una gran cantidad, millones de deportistas que tenían su sueldo, participaban, pero no tenían un incentivo básicamente. Entonces el incentivo era a partir de los años 50, cuando entra la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos por primera vez. ¿Se acuerdan cuándo comenzaron los nuevos Juegos Olímpicos modernos? Ahí Rusia participó 2 veces, pero no la Unión Soviética. La Unión Soviética comienza en 1952 y incentiva dándoles a los ganadores de los Juegos de cualquier medalla, bronce, plata u oro, algo que era muy escaso en la Unión Soviética. Lo más escaso eran los carros. Entonces la gente empezó a meterse en los deportes. Yo conozco casos, los papás meten a su hijo a la escuela de deporte a los 7 años. En 10 años vas a tener tu carro, por eso te meto ahí. Y cuando te den otro carro me lo das a mí, a tu padre. Eso hacía la gente. O sea, crearon un incentivo muy materialista. Lo que critica el socialismo es el materialismo, pero es lo que
puede utilizar, ¿verdad? Claro, ahí jugaban también con sentimientos del patriotismo y otras tantas cosas. De 1952 al 88, 88 porque es ya principio del fin de la Unión Soviética, y varias repúblicas soviéticas a partir del 88 empiezan a participar como equipos independientes en los Juegos Olímpicos. Ya no es equipo de la Unión Soviética. Entonces, en estos 36 años, la Unión Soviética ganó en los Juegos de Verano 1010 medallas en total. Aquí hay datos. 395 de bronce, de plata 319 y 296 de oro. Estaba en el segundo lugar después de los Estados Unidos, o sea, sí es importante el logro. Y en los Juegos de Invierno quedó en el cuarto lugar, después de Estados Unidos, Canadá y Noruega. Ocupaba el cuarto lugar, que también a nivel mundial es bastante importante, pero sí castigaban en la Unión Soviética a los equipos cuando llegaban al lugar más bajo del segundo. Claro, no como en Corea del Norte, que dicen que los fusilan, no sé si quedan ciertos, sino que les quitaban todo lo que tenían, por ejemplo, ¿perdón? Los privilegios, claro, lo que tenían. Ese fue el castigo, ¿verdad? Y a muchos les prohibían volver a participar en los Juegos Internacionales. También otro incentivo para muchos deportistas, el caso de mi hermano mayor se metió en deportista porque le gustaba el deporte, claro, pero su mayor incentivo fue cuando él ya era consciente de edad, ya de 15, 16 años, hablo de los años 70. Para él el mayor incentivo era viajar por el mundo, porque nosotros no podíamos salir de la Unión Soviética, los deportistas sí. Entonces, viajar, comprar cosas que no existían en la Unión Soviética, y era muy importante para ellos. Entonces, era castigo para muchos, si no llegaban al segundo o primer lugar, era prohibirles viajar a los campeonatos internacionales después. Era fuerte el castigo. Algunos también se ríen, pero los deportistas se suicidaban, algunos por estas razones. Bueno, en el 85 comienza la perestroika y glasnost, te explico. ¿Conocen a este tipo? Con la mancha en la cabeza. ¿Sí? Gorbachev. Gorbachev era el último secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, y el Partido Comunista era el único partido político en la Unión Soviética, y por eso su jefe también era jefe del Estado. O sea, era una especie del presidente del país, aunque el país no tenía presidente. Él comenzó el acercamiento con los Estados Unidos y comenzó el proceso de perestroika, que algunos habrán oído hablar de ella. Significa reconstrucción económica del país. Y comenzó glasnost. Glasnost se traduce, son palabras que existen en español, pero se traduce como, no sé ni cómo explicarlo. No se traduce de ninguna manera, pero algo como apertura. Aquí se refiere a lo político e ideológico, es decir, un día salió en la tele Gorbachev, imagínense un país totalitario con solo un canal de televisión, no, 2 canales de televisión. Entonces sale Gorbachev y nos dice a los rusos en el 86, a partir de hoy quiero que publiquen en la prensa críticas, manden cartas criticándome a mí, al partido, y era impensable para nosotros, porque unos 40 años atrás mataban a uno por eso, ¿verdad? Y aquí el propio presidente te pide. Primero era muy tímida esta cosa, o sea, la gente mandaba las cartas anónimas, pero Gorbachev dijo, háganlo pero que no sean anónimas, entonces vamos a darnos cara a cara. Y después comenzó toda esta avalancha de crítica, bueno, se criticaba de todo porque el país quedaba en ruina, no había nada que no se podía criticar, ¿verdad? Criticaban, hasta las mujeres mandaban cartas porque sus esposos no las satisfacían, ¿verdad? Decía, quiero otro esposo porque la Constitución me dice que tengo derecho a ser feliz, y yo no soy feliz con este borracho, ¿no? Unas tonterías. Pero para nosotros era algo novedoso. Bueno, vamos a saltar todo esto. Ya terminamos, ¿verdad? Bueno, vamos con los últimos casos de... Miren cuánta cosa todavía me falta. 2014 comienza este famoso caso, ya vamos terminando, famoso caso en el Comité Olímpico Internacional,
de investigación contra el gobierno ruso, que se sigue siendo acusado de apoyar o incentivar el dopaje, pero después cambió de apoyo a promoción del dopaje de los deportistas. Cuando los medios ya actuales tecnológicos en la medicina permiten detectar cualquier tipo de uso de cualquier sustancia mucho más fácil que antes. Entonces el Comité Olímpico del laboratorio en Suiza, laboratorio antidopaje, decidió revisar los análisis de todos los deportistas del mundo, de los últimos Juegos Olímpicos y campeonatos internacionales anteriores a 2014. Y resultó que los equipos que más dopados eran equipos rusos y gringos también. O sea, no era solo Rusia, es medio mundo. Todo el mundo consume una aspirina, puede con cierta sustancia, con café. Creo que me contaron que si tomo una aspirina y tomo un café, eso ya en un análisis de dopaje va a decir que es un dopaje. Pero los análisis demostraron el uso de sustancias sí prohibidas por el Comité Olímpico Internacional, por los equipos de Rusia y de otros países. Entonces se les empezó a retirar las medallas y los méritos, etc. Pero en Rusia los equipos rusos resultaron ser en masa contaminados con el dopaje. Como en Rusia se sigue siendo el sistema de apoyo al deporte a través del gobierno, entonces la única forma de que los deportistas se doparan tan masivamente era con conocimiento del propio gobierno. Eso es lo que supuso el laboratorio en Suiza y el Comité Olímpico Internacional, y este dato lo confirmó este señor Grigori Rodchenkov, que era el jefe del laboratorio antidopaje de Moscú, a quien primero el Comité Olímpico Internacional lo acusó de ser responsable del dopaje de los deportistas rusos, porque él había escondido los datos de los análisis de los deportistas. Y después el gobierno ruso lo acusó a él, o sea, echándole la culpa, diciendo que Putin diciendo yo no sabía, evidentemente nosotros no sabíamos nada, la culpa es de este señor. Cuando después se descubrió que ese señor cumplía las órdenes pues de arriba, ¿verdad? Es un funcionario cualquiera que no puede hacer nada sin que el gobierno sepa. Entonces él pidió asilo político en Estados Unidos, incluso le hicieron cirugía plástica, porque ahora él es perseguido por el gobierno ruso. Él en los tribunales tanto suizos como estadounidenses narró toda la historia. Eso pueden buscar en Wikipedia, se explica muy bien. Él narró toda la historia del dopaje de los equipos rusos. Pero resultó ser mucho más allá la cosa, ¿verdad? Aquí hay unos datos que son curiosos, pero vamos, 2014 comenzó la historia. En 2015 es el auge de todas las investigaciones, también gracias a la tecnología, porque la tecnología en las últimas épocas avanza a pasos agigantados y, repito, lo que antes llevaba meses o semanas de investigar, los análisis ahora en 5 minutos se realizan. Entonces, el caso comienza con un reportaje de la televisión alemana, primero de agosto, dice, la televisión alemana y el diario Sunday Times de Gran Bretaña publican varios informes que critican la Asociación de Atletismo o la Federación de Atletismo por su falta de diligencia, dice, y a la hora de actuar contra miles de atletas sospechosos de dopaje, de todo el mundo, no solo de Rusia. Y comienza todo el desarrollo de este telenovelón, que ustedes también sabrán mejor que yo. Uy. ¿Dónde está 2016? Aquí. Ese fue hace 2 años, 2016. Ya no puse 2017 porque la cosa es dramática. 2018 ya sabemos que el equipo, primero Rusia comenzó a sufrir no solo en el ámbito deportivo, sino que también en el ámbito económico. Tanto el Comité Olímpico Internacional como las federaciones de varios tipos de deportes rompieron relaciones con el Comité Olímpico Ruso para realizar ciertos tipos de campeonatos en Rusia. Por ejemplo, el campeonato de biatlón, del esquí, etcétera, el año pasado fue suspendido en Rusia por
por el problema masivo de dopaje de los atletas rusos. Evidentemente el gobierno ruso rechaza todo, a tal grado que ahora en febrero en los Juegos Olímpicos en Corea, un deportista ruso otra vez fue descubierto con los resultados de dopaje. Y ese atleta, él se entrenaba antes de ir a los Juegos, él se entrenaba en Japón, ¿no? Entonces el gobierno ruso de inmediato dijo que él antes de subir al avión en Japón comió en un restaurante, entonces le echaron algo en la comida a los japoneses, ¿no? Por eso salió. Después, al día siguiente, otra versión, después tercera. La última versión oficial ahora, estos días, es que el Comité Olímpico Internacional y el Laboratorio Antidopaje le sustituyeron, cambiaron su orina y pusieron de otra cosa. Cosas impresionantes. En situación como esta, claro, lo mejor si fuera un gobierno normal, democrático de un país libre, claro, castigaría a estos deportistas en primer lugar, aceptaría su culpa y trataría de corregir sus errores, ¿verdad? Pero no es el caso de Rusia. La prensa rusa nunca menciona, por ejemplo, que no solo los deportistas rusos son descubiertos, sino que, o sea, dice la prensa rusa que solo los deportistas rusos son descubiertos. Nunca menciona que son más de 20 equipos o selecciones nacionales que han tenido problemas de este tipo. Segundo, el gobierno ruso, cada vez que sale algún escándalo con los atletas rusos, claro, los defiende, pero inventa excusas completamente inimaginables, ¿verdad? Desde que alguien se orinó en lugar del deportista, hasta que el deportista pues tuvo sexo con una mujer y la mujer estaba enferma y no el deportista. Y no se había lavado bien, entonces al ir a... No, da risa, pero es lo que justifican, ¿verdad? Esas tonterías. En el ámbito deportivo, ustedes sabrán otra vez mejor que yo qué implica todo esto. Implica en última instancia, este año fue lo que pasó, que en los Juegos de Río de Janeiro, ¿se acuerdan? Participó todavía Rusia, aunque fue el último momento que le permitieron participar. Y también hubo un montón de excusas muy, muy ridículas. El último caso son Juegos Olímpicos de este año, de invierno. Y a Rusia ya le advirtieron que la próxima vez no podrá participar el equipo de Rusia ni siquiera como un equipo independiente como este año. En Rusia, dentro del país, no tiene ningún impacto, es decir, ningún deportista ha sido castigado. Al contrario, llegan, cuando los mencionan en la prensa mundial, los acusan, llegan a Rusia y los ponen como héroes, porque ellos sufren los ataques de medio mundo contra Rusia. Bueno, es telenovela que vamos a seguir porque está apenas empezando este asunto del caso del Ícaro. ¿Han visto la película, el documental? ¿Sí? Yo creo que mejor que el documental nadie puede contarse la historia porque es un documental basado en los hechos reales, bueno, narra los hechos reales basado en documentos reales que este señor Rodchenkov se llevó de Rusia. Y en el documental se presenta este caso, era ciclista, ¿verdad? Sueco, que quiere participar, y bueno, ya lo vieron. Yo creo que ese documental conoce o presenta los datos mucho más, de manera mucho más objetiva que aquí yo les estoy narrando. El problema otra vez va al terreno político, no solo deportivo. Aquí la conclusión que se puede sacar de este caso es que cuando un Estado, a través de sus gobiernos corruptos, Rusia es un estado de los más corruptos, todas las estadísticas es mucho más corrupto que Guatemala. Ustedes ni se imaginan lo libre que es Guatemala en comparación con Rusia. Rusia es un estado corrupto y siempre lo ha sido, sobre todo en los últimos años. Y es la consecuencia directa de la corrupción y del autoritarismo del gobierno ruso al entrometerse en los asuntos del deporte en este caso. El gobierno ruso no solo se mete en deporte, en todas las áreas, artes, cultura, etcétera, pero el deporte es lo que nos está demostrando este caso de la película, documental que vimos. Bueno, no sé si tienen preguntas o ya no hay tiempo. O ya nos vamos. La última y nos vamos. Buenas noches. Mi pregunta sería, ¿me podría dar usted su opinión si los ciudadanos rusos se beneficiarían de la implementación del sistema comunista en su país? No, obviamente que no. El comunismo, bueno, como tal, es el sistema basado en teorías de Marx
Por eso siempre digo, si Marx levantara la cabeza, otra vez se pegaría un tiro. El comunismo no puede, según Marx, existir en un país aislado. Es un sistema universal, pero tiene que pasar primero por una fase de generación del capital, inversión social. O sea, en la práctica eso es imposible, desde todos los puntos de vista. Nadie puede beneficiarse, además en esta época con la tecnología, con la información tan abierta. Es la razón por qué Putin no puede ser dictador en pleno sentido de la palabra, aunque quisiera. Hace lo posible, pero no puede porque la gente ya tiene información. La información o el acceso a la información, lo que hizo caer la Unión Soviética, el socialismo, y es lo que no le permite en la actualidad a los gobiernos establecerse en el poder eternamente. Como Maduro es autoritario, protodictador, pero no puede establecer dictadura. Entonces, lo mismo Putin. Comunismo no. Mucha gente no tiene idea de lo que es comunismo. Habrán oído hablar algo. Es más, los comunistas, muchos, no saben lo que es el comunismo. Muy bien. No, nadie se beneficiaría. Buenas noches. Primero, agradecerle por el conocimiento que nos ha dado. Segundo, felicitarle por lo bien que habla el castellano. Gracias. Y tercero, pues, ciertamente de repente Rusia ha tenido sus momentos de subida de montañas, ¿verdad? Pero también ha tenido paisajes, porque, por ejemplo, ¿cómo pudiéramos decir que es una potencia mundial considerada con un armamento militar, con bellas artes, con otros temas donde ciertamente están destacados, pero ¿cuál es la dimensión de lo que usted nos cuenta con respecto de lo que realmente representa una potencia como lo es Rusia? No, en ningún caso de lo que usted menciona, Rusia fue superior a algún otro país, pues en este caso Estados Unidos en lo militar. Rusia sigue siendo, por ejemplo, ahora, esta semana salió en BBC, salieron datos de los ejércitos más poderosos del mundo. Rusia está en el tercer lugar después de Estados Unidos, China y Rusia, en muchos datos. En las artes sí tenía logros, pero hay que medir con los datos objetivos. Por ejemplo, el dato en la ciencia, en el arte, puede ser premios Nobel, ¿verdad? De literatura, de física, de química. Rusia ni de cerca está, ni siquiera de los países como Francia, Inglaterra, Japón, está en el lugar como 10º de cantidad de premios Nobel. O sea, sí se destacaba, pero no era potencia superior a otros países, ¿verdad? Pero sí sigue siendo considerada una potencia. Claro. Por ejemplo, en Bellas Artes participó. No, hay muchos, claro, hay muchos autores, muchos, por supuesto. Muchos logros que tiene. No, o sea, no lo defiendo como... No, sí, tiene razón, en este caso sí es potencia. Bueno, sí ha tenido expresiones de bastante éxito. Claro, pero ¿usted cree que es el pueblo o las personas concretas? Ahí está la cosa. Claro. En la Unión Soviética nos metían en la cabeza de que éramos el país que más libros leía por población. Y yo cuando la primera vez me salí de la Unión Soviética, fue curioso que resultó ser falso. Otra vez fue Estados Unidos. A mí me caen mal Estados Unidos, lo digo directamente. O sea, política. No, Estados Unidos no, la gente me cae muy bien, tengo muchos amigos, pero sus políticas, tanto demócratas como republicanas, sí no me parecen muy simpáticas para mí. Pero los datos sí muestran, por ejemplo, los que le he presentado. Pero lo que quiero decir, yo no lo veo como logro de Estados Unidos ni de Rusia. Son logros personales de usted, los míos, etcétera, ¿verdad? Yo no veo que cuando a mí me acusan de que yo soy traidor de Rusia, porque Rusia me dio educación. No, mis papás pagaron impuestos, yo pagué impuestos y es más, sigo pagando impuestos sin vivir allá. Entonces yo no me considero traidor de nada, nadie me dio educación, yo me la di con mis recursos, ¿verdad? Aunque era gratuita, pero gratuita para mí en este momento, pero yo lo retribuí trabajé varios años para el Estado, porque era obligatoria. Mis papás pagaban impuestos, ¿verdad? Y yo no lo veo ninguna traición, es mi logro, no del Estado, ¿no? Por eso, tiene razón usted, se sigue considerando potencia en muchos aspectos, y de hecho en los años 70, cuando comenzó el declive de la Unión Soviética, fue gracias a 3 factores. Uno ya mencioné, que es la información, que empezó a entrar en la Unión Soviética. Segundo es el gasto público del Estado en la militarización.
el 60% del Producto Interno Bruto se gastaba era el gasto más grande en toda la historia de la humanidad. Y eso lo que provocó, porque la Unión Soviética creía que con el petróleo iba muy bien, pero ahí empezó la crisis de los 80, ¿verdad?, del petróleo. Y la tercera causa fue falta de incentivo para la gente, para la producción, desabastecimiento y todas las cosas. En eso sí tiene razón usted, sí es potencia, claro. Pero gracias a la gente, no al Estado. Bien, Rodrigo decía que no hablara. Me dijo, ¿y usted todavía va a hablar? Bueno. Entonces, para darle gusto, voy a hablar, y le dije, voy a hablar 1 hora. ¿No? Bien, miren, en todo lo que recibimos hoy de doctor Dustinov, hay que saber leer entre líneas. Esa es la parte más importante. O sea, nosotros hemos venido enfrentando una revolución que es la única que ha tenido impacto real en todo el mundo. Ni la francesa, ni la revolución británica o la inglesa, ni la misma revolución americana han tenido el impacto durante tanto tiempo como lo tuvo la revolución bolchevique. Y con los efectos que eso ha llegado a tener, y a pesar de que hace años, hace décadas, que se destruye eso, las secuelas todavía se siguen dando en muchos de los países afectados con eso. Uno de esos casos es nuestra patria. Y la tenemos muy, muy bien enfrentado eso. Otra de las partes que es importante visualizar es lo de las políticas nacionales. La Unión Soviética y Rusia desarrolla muchísimas políticas nacionales. Lo que hay que ver es el apellido, correctas o incorrectas. Y ahí es donde tenemos nosotros también que comenzar o debemos de aprender lo que se debe de hacer. El camino correcto es más largo, es tortuoso, es difícil, pero es el debido, porque respeta a las personas, a los individuos y lo más sagrado que tenemos, la vida. Realmente cuando ustedes se involucren en leer y en profundizar en estos temas, ustedes no saben lo que se puede encontrar uno de cosas desagradables de lo que sucedieron y lo poco que vale el ser humano en este tipo de situaciones. Realmente me recuerdo el día de ayer, comentaba yo en clase, el fenómeno que se da en una sociedad como la cubana, donde todavía las atletas cubanas evitan el matrimonio, sencillamente porque en el momento de estar casadas y tener familia, pierden absolutamente todos los privilegios. Todos los privilegios. O sea, son cosas que no se dicen, pero son cosas de vivencia pura que se dan. Quizá lo más importante de esto es que podemos hacer un juego paralelo entre lo que es el deporte de Guatemala y el deporte soviético, el deporte ruso. Helsinki los marca a ellos como Unión Soviética y nos marca a nosotros porque es nuestra primera participación en los Juegos Olímpicos. Y a través del tiempo venimos nosotros desarrollándonos. En el aspecto constitucional, no conozco la constitución rusa, lamento, todavía no he tenido la suerte de aprender ruso. Pero ellos tienen recursos del Estado. Guatemala tiene recursos constitucionales para el deporte. Y lo tiene bien planteado cuando dedica para la educación física, cuando lo dedica para el deporte competitivo y federado, que no forzosamente tiene que ser de alto rendimiento, sino que puede ser un competitivo porque me gusta competir. Y está la parte competitiva, que tiene un porcentaje, pero también hay deporte
recreativo, deporte para todos, que es generar, cómo yo genero el deporte en las familias, genero la cultura, para comenzar a hacer el proceso natural de que una familia donde hay padres deportistas comienza a inducir en sus hijos en el deporte y que aprovechen debidamente la educación física y que encuentren en ellos los valores que son necesarios para un desarrollo integral. Otra de las partes que es importante en esto, vean ustedes el debido desarrollo deportivo. Yo no le puedo pedir nunca a un atleta, por ética, escúchenme, por ética, no le puedo pedir nunca a un deportista que tiene que triunfar. Porque él se encuentra con otros deportistas, con otros seres humanos que también se prepararon para triunfar. Y que el ganar o perder es asunto de habilidades, de destrezas y de oportunidad. Y yo no puedo entonces castigar un buen desarrollo deportivo de un atleta sencillamente porque no ganó un lugar. Y no lo puedo demeritar y no lo puedo castigar y no le puedo quitar ningún tipo de ayuda. Porque entonces estoy fallando en lo esencial que es el deporte, que es una herramienta para desarrollo humano integral. Dense en cuenta cómo el doctor mencionaba cómo se castigaba a los atletas cuando no triunfaban. Y cómo pasa eso en muchos países. Es parte de lo que nosotros tenemos que entender como profesionales que vamos a ser en el deporte, que estamos hablando de seres humanos. No estamos hablando de máquinas, de robots, estamos hablando de seres humanos que tienen sus altibajos, que tienen sus momentos, que tienen sus sentimientos y sus dificultades. Es sumamente importante y es algo que yo quisiera que ustedes se grabaran en la mente. Éticamente no se puede condicionar a un atleta nunca a que si no gana, sufre. Es quizá cuando alguien no triunfa que debe de tener el mayor soporte y la mayor ayuda para que encuentre la fortaleza de seguir adelante. Otro aspecto que es interesante es cómo debemos de trabajar en el desarrollo deportivo integral. En todo lo que decía el doctor, era parte de lo que él mencionaba. O sea, no podemos hacer una persona que solo sepa correr, brincar y saltar. Le tenemos que enseñar todas las cosas que están alrededor de ello para que sea una persona que posterior a su etapa deportiva pueda ser un ejemplo por su desarrollo como ser humano en el ejercicio profesional de otro tipo de profesión que pueda tener. ¿Sí? Los atletas deben de ser los héroes de los jóvenes, pero por lo que representan a través de los valores, de los logros, de la lucha, del esfuerzo y de la permanencia. Hay cosas que son interesantes, que lamentablemente no da tiempo, pero lo voy a mencionar. El juego de la doble moral. Gran parte del ataque que se genera, y estoy muy de acuerdo con el doctor en el asunto político, del imperio ahora, que es el imperio angloamericano, esa doble moral que tienen, porque salen atacando y los que montan el ataque más fuerte sale de todo el sistema informativo de Estados Unidos. Pero yo pregunto, ¿y qué pasa con Lance Armstrong? ¿Y qué pasa con Marion Jones? ¿Y qué pasa con esa gran cantidad de atletas de ellos que han salido también positivos? He ahí la inteligencia de ellos. Los sacan, los condenan y los desaparecen mediáticamente. ¿Sí? Ellos han tenido la voluntad de separar el sistema y lo hacen, aunque el sistema no digo yo que esté libre de pecado. Yo creo que en el enfrentamiento del dopaje nosotros estamos manejándolo, estamos en medio de una guerra de sabios. Porque también para estar logrando permanentemente saltarse las normas del dopaje, tienen que ser intelectuales, genios. Y hay otros genios
que están viendo permanentemente cómo capturan a los otros. O sea, permanentemente la lucha del mal contra el bien. Yo quisiera agradecerle al doctor realmente el tiempo que se dedicó, también su capacidad de resumir todo, un viaje sumamente importante, y quizá agradecerle algo que usted dijo. Cuando uno viene a una universidad, viene a tener conocimientos universales. Hay una base, pero lo más importante es el conocimiento universal. Yo no me puedo dedicar y estar fijo en una cosa. Si yo no entiendo qué es la historia, si yo no entiendo qué es la geografía, si yo no entiendo otras ciencias, realmente mi profesión va a perder valor porque no la voy a saber aplicar y aprovechar en su momento. Quizá yo le agradezco también cómo usted captó rapidísimo cuál es la idea de la facultad en brindar este tipo de conferencias en cuanto a abrirle el panorama a nuestros estudiantes. Y sobre todo, agradecerle lo ameno. Realmente esa cercanía con los estudiantes, ojalá todos la tuviéramos. Yo me tengo que aprovechar de lo que me dicen para poderles devolver un poco. ¿Ah? Bien, por último, yo no sé, hablaba con el doctor Freddy Hermes. En oportunidades, uno cuando está sentado de estudiante, porque aunque ustedes no lo crean, igual te ya está aquí cansado, se estira, se encoge, ya no hay que hacer. Cuando uno es estudiante, no piensa o no dimensiona las oportunidades que tiene de estar en este tipo de conferencias. Realmente la oportunidad, y voy a usar un término que puede sonar raro, la suerte de haber tenido aquí al doctor, de verdad es una cosa fabulosa. Yo tuve hace un año la oportunidad de escucharlo cuando estaba en un seminario de la Revolución Bolchevique, impresionante. Entonces, desde esa época, miren, desde hace un año yo venía con la idea. A Dios gracias, hoy la estamos cristalizando. Hago ver esto porque en algún momento ustedes tendrán que organizar algún tipo de evento y se darán cuenta ustedes las oportunidades que se pueden brindar a los jóvenes guatemaltecos de tener acceso a personalidades con esa calidad de conocimientos. Muchas gracias, doctor. Y por último, no, yo sé que se quieren ir, pero de todas maneras falta. Y por último, pensarán que se me olvidó. Yo quisiera agradecerles algo, pero desde corazón. Agradecerles a ustedes como ciudadanos que hayan asistido a votar la semana pasada. Muchísimos de ustedes me mandaron notificaciones, cumplimos, hicimos, volvimos. Ustedes no se imaginan lo satisfecho que me sentí. Porque con un voto que hayamos logrado, cada uno de nosotros que asistiera a las urnas, ¿saben qué estábamos haciendo? Fortaleciendo un sistema democrático y dándole credibilidad, pero por sobre todo, haciendo uso de nuestro sistema y nuestro derecho ciudadano de poder ejercer el voto. Muchísimas gracias. Buenas noches, compañeros. De parte de los estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología, deseo expresar al doctor Tursinov nuestro sentimiento y percepción de lo realizado el día de hoy. Con su conferencia hemos comprendido un hecho histórico que a los guatemaltecos nos ha hecho falta conocer a profundidad a causa de un sistema educativo que no cubre a cabalidad las necesidades de formación integral, pero que de dicho hecho histórico hemos sido sujetos de la acción. La revolución de bolchevique impactó en el proceso del desarrollo político, económico y humano a través de todo el siglo XX. Su diseminación, ya fuera políticamente o a través de movimientos subversivos armados, tuvieron un efecto e impacto muy grande para América Central y del Sur. A partir del año de 1959, cuando triunfa la Revolución Comunista Cubana,
Eso generó muchos conflictos internos en dicha área y nuestro país no fue extraño a ello. 36 años después, el enfrentamiento armado interno con una secuela de daños humanos, materiales y sociales culminó con la firma de la paz en el año 1996. Pero aún hay consecuencias muy grandes en nuestra sociedad: enfrentamiento, separación, odios, venganza, incomprensión, desconocimiento, manipulación de la verdad, aplicación de justicia selectiva, etc. Quizás es tiempo de comenzar a realizar un trabajo para que la reconciliación sea verdadero y real, y por fin que los guatemaltecos podamos vivir en paz y alcanzar un desarrollo sostenido. Por el otro lado, a través de las investigaciones que hemos realizado en el año 2017 aquí en la universidad sobre el documental Icarus y sus efectos en el deporte ruso, la suspensión del equipo de atletismo del Comité Olímpico Ruso para participar en los Juegos Olímpicos Río 2016, así como la separación también del Comité Olímpico Ruso de los Juegos de Invierno del año 2018. Nos señalan los efectos de la ambición desmedida, la pérdida de valores y el riesgo en que se coloca a los atletas y su vida por propasarse en las políticas de desarrollo deportivo. Dentro de nuestro proceso educativo profesional tiene gran importancia la aplicación de los valores morales, espirituales, cívicos y deportivos en nuestra formación. Es importante resaltar que estamos dentro de las pocas facultades que existen en toda Guatemala que se especializa únicamente en el deporte, donde existe un curso dedicado exclusivamente al dopaje y sus implicaciones, así como dentro del proceso de los cursos de legislación deportiva y gestión, en el cual nos explica qué entidades son encargadas en el deporte guatemalteco. En la facultad se nos instruye que se aprende en clase, que se puede aprender también en el intercambio de opiniones y puntos de vista, pero también aprendemos cuando tenemos la oportunidad de escuchar a expertos en los diferentes temas que sirven para nuestra formación profesional. Deseo expresar nuestro agradecimiento profundo a usted, doctor Tursinov, por compartir sus conocimientos, por su experiencia, su cercanía y metodología aplicada. Nos hizo sencillo el comprender todo su conocimiento. También le quiero agradecer a las autoridades de la facultad que se preocupan por nuestra formación, por organizar esta clase de eventos que no solo nos educan, sino afirman nuestro sentido de pertenencia hacia nuestra profesión, hacia nuestra facultad, que está próxima a cumplir 11 años de fundación, y sobre todo a los estudiantes de la facultad por su asistencia. Por lo que en nombre de mis compañeros presentes, les agradecemos a los organizadores de la Facultad de Ciencia y Tecnología del Deporte y a la Universidad Galileo por tomarse la molestia de realizar este excelente evento académico. Buenas noches. Tengo el gran honor de presentar este diploma al doctor Antón Turisnov de la Facultad de Ciencia y Tecnología del Deporte. Otorga el presente diploma de agradecimiento al doctor Antón Turisnov por haber impartido la conferencia La Revolución Bolchevique, sus efectos en las áreas política, económica, desarrollo social y deportivo, Icarus, dopaje como política de Estado, la cual se realiza dentro del marco de la celebración académica del 11º aniversario de la fundación de nuestra facultad, en el auditorium de la Universidad Galileo Campus Central. Firma Sergio Arnoldo Camargo Muralles, general y licenciado, decano. La Nueva Guatemala de la Asunción, 21 de abril 2018.